2 ordinaria sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 223 se encuentra a disposición de las y los señores diputados y diputadas. El señor secretario dará cuenta a la lectura. Dejo la palabra sobre la cuenta. Buenas tardes, Presidenta. Gracias. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación del proyecto que introduce modificaciones a la Ley General de la Contraloría General de la República y a las normas sobre responsabilidad administrativa. En segundo lugar, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Palma, Lago Marcino, Lileyú, Sáez y Ulloa, y de las diputadas señoras Bravo, doña Marta, Delgado, Medina, Morales, doña Javiera y Yosandón, que modifica diversos cuerpos legales para sancionar administrativamente la emisión, obtención u uso indebido de licencia médica. En tercer lugar, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Oyarzo, Mellado, don Cosme y Mulet, y de las diputadas señoras Pérez, doña Joana y Tello, que modifica la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses para incorporar a funcionarios que cumplan labores directas en depósitos de armas del Estado. Cuarto, un oficio del Ministro del Interior en respuesta a requerimiento de esta comisión solicitando información relativa a personas de nacionalidad haitiana con fines de reunificación familiar, entre otros aspectos. Quinto, oficio del Secretario General de la Cámara de Diputadas y Diputados, mediante el cual comunica que, a solicitud del diputado don Luis Sánchez, la Sala acordó remitir a la Comisión de Gobierno Interior para su discusión, votación e informe el proyecto de ley que modifica la Ley 19.296 sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado para garantizar a los dirigentes gremiales el pleno goce de sus remuneraciones, originalmente remitido solo a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. En sexto lugar, un oficio dirigido a la ministra de Salud por el director nacional de FONASA, en respuesta a una solicitud de esta comisión, ordena informar sobre los recursos invertidos anualmente por esa cartera en los migrantes desglosados según el país de procedencia. En séptimo lugar, se recibieron varias respuestas a los municipios a la solicitud de información remitida por esta comisión sobre el uso de los fondos provenientes del royalty minero. En ese orden de ideas, las municipalidades de Chimbarongo, Temuco, Lautaro, Lolol y Freire emitieron su respuesta. En octavo lugar, un oficio de la Municipalidad de Yumbel, en respuesta a requerimiento de esta comisión, ordena informar acerca del estado en que se encuentra la licitación de la zona de rezago para la provincia de Biobío. Otro oficio de la Municipalidad de Curicó, en respuesta a una solicitud de esta comisión para que informara si ese municipio ha emitido una ordenanza sobre la entrega de prestaciones sociales a migrantes en situación irregular. Décimo, un oficio del jefe de identificación del Servicio de Registro Civil e Identificación en respuesta al requerimiento de esta comisión, solicitando se informara acerca de las identidades que figuran en las bases de datos de dicho organismo respecto a las personas que se han propuesto mediante sendos proyectos de ley para obtener la nacionalidad chilena por gracia o bien la rehabilitación de la nacionalidad chilena. En 11 todavía falta. Oficio de la subsecretaria de Hacienda en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a informar sobre la remuneración mensual que recibe la integrante del directorio de esa entidad, señora Laura Albornoz Polman. Al respecto, junto con tomar conocimiento de este requerimiento, indica que dicha solicitud competa a la Organización Desarrollo País. En el lugar número 2, un correo electrónico del abogado encargado del proceso legislativo de la ONG FIMA, señor Felipe Perillán, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión del día de hoy debido a contingencias imprevistas, lo que hace muy difícil estar presentes en esta oportunidad. En razón de lo anterior, solicita si se les puede recibir una próxima sesión, a fin de poder exponer su punto de vista sobre el proyecto de participación ciudadana. En el lugar número 13 de la cuenta, un correo electrónico de la asesora jurídica de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, excusando la inasistencia de la subsecretaria doña Francisca Perales a esta sesión debido a compromisos previos, pero en su representación, y si la comisión lo estima conveniente, asistirá la jefa de la División de Desarrollo Regional, doña Geraldine Espinosa Calderón, junto al asesor jurídico del gabinete, don Pablo Piñones Aguilera. Luego, un reemplazo para esta sesión, don Daniel Lilayún, por diputado don Juan Fuenzalida, y finalmente una carta del jefe de gabinete de la directora de la DIPRES, señora Javiera Martínez,
mediante la cual informa la imposibilidad de concurrir a esta sesión debido a los compromisos propios de su cargo durante el periodo de tramitación del proyecto de ley de presupuestos del año 2026, ya que se encontrará en la sesión simultánea de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Me permite, diputado? Gracias, secretario. Diputado, ¿está pidiendo la palabra? Pero... entonces le pido a Informática si puede venir a ver el audio, por favor. Yo quiero ofrecer la palabra sobre la cuenta. ¿Sobre la cuenta? Ya, yo sobre la cuenta quiero pedir a la comisión, porque llegó un mensaje del 216-373 del presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que introduce modificaciones a la ley de la Contraloría General de la República y a las normas sobre responsabilidad administrativa, el boletín 17.927.06, si lo podemos fusionar con el boletín que estamos, con la moción parlamentaria que estamos tramitando. ¿Sí? Son dos mociones. Claro. Serían tres proyectos. Sobre Contraloría, la facultad de la Contraloría. Tenemos unas mociones parlamentarias y llegó un mensaje del presidente de la República. Entonces pido fusionar los boletines con el mensaje del presidente. Diputado Becker, ¿tiene la palabra? Diputada, ya, y después de la diputada... Sí, tiene la palabra, diputado. Ya, sí, gracias. Es que tengo entendido que ingresaron ayer los proyectos, entonces yo no sé si preguntarle al señor secretario, por su intermedio, presidente, si estos tienen alguna relación o vamos a requerir más tiempo para estudiarlo, porque yo no estoy disponible a votar negativo o positivamente el tema si en la medida que no sé bien de qué se trata, no he tenido tiempo de leer, especialmente los que ingresaron al último. Diputado Becker, la moción del gobierno va en línea a lo que tenemos nosotros. La idea acá es fusionar, claro, la idea es la misma idea matriz. Lo que eso estoy pidiendo, refundir, y de hecho es más, la próxima semana lo vamos a tener en tabla y vamos a invitar a la misma Contralora que participó con el gobierno para que nos explique las indicaciones, y al gobierno también lo vamos a invitar. ¿Ya? Eso es. Diputada Mix. Diputada Mix, por favor, tiene la palabra. Ya, gracias, presidente. Yo me quiero referir al número 4 de la cuenta, que tiene que ver con la respuesta del Ministerio del Interior a propósito del avión charter que llegó con niños de Haití. Yo le quería pedir, presidente, que la Secretaría pudiera leer la respuesta del Ministerio del Interior, porque creo que siempre se están instalando suposiciones respecto a esos aviones, y en particular hemos tenido aquí al encargado de migración y siempre han explicado que hay un programa de reunificación familiar que tiene que ver con principalmente la población haitiana. Entonces a mí me gustaría, presidente, ya que había tanto interés, lo vi en el chat y es preocupación de esta comisión constante, es que mejor leamos la respuesta del ministerio para que a todo el mundo le quede claro cuál era el sentido de ese viaje. Eso nada más, presidente. Por mientras tomemos el acuerdo ¿podemos tomar el acuerdo del primer punto? Porque yo pensé que era sobre el punto de diputada Mix. Tomamos el acuerdo de la fusión de las mociones parlamentarias con el mensaje del presidente. ¿Sí? Se toma el acuerdo. Ya. Diputado Becker, tiene la palabra y de ahí el secretario va a leer la respuesta. Tiene la palabra. Denle la palabra. Muy breve, muy breve. Me parece bien lo que ha planteado por su intermedio la diputada Mix, y yo simplemente me quiero preguntar por qué estos aviones tienen que aterrizar a las 3:30 de la mañana y no aterrizan en horarios normales. Eso es otra cosa, pero esperemos la respuesta que nos va a dar el señor secretario. Diputado, señor secretario, tiene la palabra para leer la respuesta del ministro.
La respuesta, en el fondo, la que dirige el ministro del Interior al director de Migraciones, digamos, absolviendo la consulta que le formuló esta comisión. Y dice, en este sentido, considerando el contexto de la información consultada por la Comisión de Gobierno Interior, es pertinente hacer presente que la Ley 21.325 de Migración y Extranjería contempla entre sus principios fundamentales de protección en el párrafo segundo sobre derechos y obligaciones de los extranjeros la reunificación familiar, consagrada en el artículo 19. Luego agrega, regula en su artículo 69 la forma en que este principio ha recogido a través de su consolidación como un criterio de otorgamiento del permiso de residencia temporal y en particular como una categoría específica de este permiso al contemplar el artículo 70, número 1, la situación de extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos. En concordancia con lo anterior, el artículo 12 del decreto 177, que establece las subcategorías migratorias de residencia temporal, dispone que aquel extranjero que acredite en la forma regulada en este párrafo tener alguno de los vínculos que se señalan a continuación con un chileno o con un extranjero titular de un permiso de residencia definitiva, podrá acceder a un permiso de residencia temporal por reunificación familiar. Y después continúa el oficio, es bastante extensa la respuesta. Cabe mencionar que quien presenta esta solicitud debe ser una persona titular de un permiso de residencia definitiva en Chile o poseer la nacionalidad chilena. Por su parte, la persona respecto de quien se presenta la solicitud debe necesariamente encontrarse en alguna de las situaciones siguientes: ser cónyuge u otra figura análoga que produzca efectos equivalentes al matrimonio, padre o madre, hijo menor de edad, hijo con discapacidad, hijo soltero menor de 24 años que se encuentre estudiando o menor de edad que se encuentre bajo su cuidado personal o curaduría. Sin perjuicio de lo anterior sobre la cantidad específica de personas de nacionalidad haitiana que han llegado a Chile en el último tiempo para reunirse con sus familiares, esta materia corresponde a competencias propias de la Policía de Investigaciones de Chile, dice, en su calidad de autoridad contralora en frontera. Y sigue el oficio bastante extenso. No sé si con eso ya respondí a la consulta. En todo caso, sí, está en la página web de la comisión. Oficio recibido. Gracias, señor secretario. Y a mí, aprovechando que está en la cuenta y está el punto, yo creo que sería bueno oficiar también al Ministerio de Interior cómo, si es que ha recibido denuncias. Yo tengo entendido que hay denuncias incluso de la PDI cuando llegan estos charters a la DGAC, ¿sí? Y no hay respuesta de eso, ¿cierto? Esta es la respuesta. Secretario, por favor. Lo que pasa es que la última sesión previa a la distrital, con fecha 14 de octubre, se enviaron varios oficios relacionados con este tema, pero específicamente se hacía la consulta sobre el número de vuelos procedentes de Haití que han llegado desde enero de este año. Era otra consulta relacionada con el tema. Y esa respuesta está pendiente. A mí también me gustaría oficiar, porque hay denuncias que han realizado la PDI de este mismo caso, que son al Servicio de Migraciones por falta de ley 21.325, la actual ley de migraciones, y además se han hecho denuncias a la DGAC, al JAC y CERMIC por infracción de normativa de facilitación aeroportuaria y a la ley de migraciones. Entonces me gustaría agregar, si que esos oficios que pasan con esas denuncias que se han hecho a la DGAC, a la JAC y CERMIC. Sí, JAC, sí, y CERMIC, que es el Servicio de Migraciones, por infracción a la normativa de facilitación aeroportuaria y a la ley de migraciones. Para seguir con ese tema. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Sí? Diputada Mix. Presidente, yo creo que es importante aclarar para que no se sigan suponiendo cosas que no son, quizás convocar también a la PDI para que pueda explicar el procedimiento, si es un procedimiento habitual,
que le respondan a propósito del horario, imagino que es por el cambio de horario de cada país, pero que puedan responder todas las preguntas, porque creo que es bueno ya ir dando vuelta a la página con algunos temas que vuelven a aparecer, quizás con intenciones distintas, pero que finalmente todos requerimos que se aclaren y que dejemos a estos niños juntarse con sus familias tranquilamente. Gracias, diputada Mix. Ofrezco un acuerdo para verlo como una comisión, como una sesión especial. ¿Les parece? ¿Sí o no? ¿Tomamos el acuerdo? ¿Sí? Se toma el acuerdo. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si no hay más palabras sobre la cuenta, sobre varios. ¿No hay palabras sobre la cuenta, diputado? Sobre varios. Sobre varios. Primero tiene la palabra el diputado Ramírez y después usted, diputada Joana Pérez. Diputado Ramírez tiene la palabra. Gracias, presidente. La semana pasada me reuní con funcionarios de migraciones de la región de Tarapacá, de la Asociación de Funcionarios, que vienen denunciando desde el año pasado una situación bastante compleja que tiene que ver con la infraestructura donde ellos actualmente se están desempeñando en Iquique. Un lugar que hay videos y registros bastante claros que muestran que hay problemas de vectores, de ratones, baratas, temas de desagüe, y eso evidentemente está perjudicando la labor que están cumpliendo particularmente las funcionarias, la mayoría son mujeres, pero también la atención a público en ese contexto. El año pasado, en noviembre del año pasado, se había llegado a un acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones, a objeto de buscar una nueva oficina donde ellos se pudiesen desempeñar, y lamentablemente a la fecha no han tenido respuesta. Eso ha provocado que actualmente ellos se encuentran en movilización a raíz de esta circunstancia. Y en ese contexto quería solicitar a la Comisión poder oficiar a el director de Migraciones a objeto de que dé cuenta de cuál ha sido la situación sobre la oficina en Iquique, por qué ha existido esta demora en buscar un nuevo local donde puedan desempeñar sus funciones, y si existen en definitiva los recursos comprometidos. Al menos la información que han planteado los funcionarios es que esos recursos ya fueron aprobados incluso por la DIPRES y que existe en este caso solamente una demora por parte de la Dirección Nacional. Y en segundo lugar, relacionado a lo mismo, durante mucho tiempo la Oficina de Migraciones de Tarapacá ha solicitado aumento de personal. La región de Tarapacá actualmente tramita casi el 10% de todos los trámites migratorios del país, pero porcentualmente tiene la menor cantidad de funcionarios. Ellos han solicitado durante mucho tiempo poder aumentar la cantidad de funcionarios, en razón de que incluso muchos de ellos tienen que hacer trámites en Colchane, que queda bastante distante de aquí, que estamos hablando de un traslado cercano a las 3 horas y media, y eso dificulta evidentemente el servicio en una zona que es altamente compleja, porque se requiere en este caso que el servicio de migraciones pueda desempeñarse con total normalidad. En ese contexto solicitaría oficiar al Departamento de Migraciones, primero respecto a la situación de la oficina y en segundo lugar respecto a si está considerado para el año 2026 el aumento de personal, de funcionarios en la oficina de Iquique. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Ramírez, Matías Ramírez. Ofrezco el acuerdo de la comisión para poder oficiar. ¿Sí? Se toma el acuerdo. Se envían los oficios. Diputada Joana Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a los diputados, diputadas de la comisión y a quienes nos acompañan y televisan la misma. Señor presidente, tengo información de que Mideso estaría cambiando su sistema plataforma BIP, Banco Integrado de Proyectos, ¿ya? Y que esto está generando problemas. Se han hecho algunas capacitaciones en municipios, gobiernos regionales, y entiendo esto ya está en una marcha blanca. Se han reportado bastantes incidencias, errores del sistema en estas mismas jornadas, y esto no es menor porque
sobre esto se sustenta lo que es el Sistema Nacional de Inversiones, lo que es un puente, un camino, una escuela, cualquier evaluación de inversión pública pasa por el Mideso. Entonces, me gustaría si esta comisión puede convocar a, en este caso, el Mideso, pero también a los gremios que quieren hacer ver esto, porque creo que nos puede dejar un problema mayor. Ni siquiera pudiéramos cargar el gasto si de las fichas, ¿cierto? El reporte, de lo que se pasa para el otro año, la actualización de una ficha, lo que debe, esto es lo que manda la inversión pública. Es algo bien complejo y espero que el gobierno lo esté asumiendo como tal, que es algo que nos puede dejar un descalabro y sabemos que muchas veces yo diría que no hay el mayor de los de la yo diría de la preocupación de estos sistemas, ¿ya? Hemos visto lo que ha pasado en distintos sistemas que no conversan y donde después nos lamentamos y resulta que yo no quiero que nos lamentemos, o sea, quiero que nos adelantemos, ¿ya? A estos posibles errores y o si está correcta la puesta en marcha de este sistema y desde cuándo empieza a operar, entiendo que ya algunas materias ya empezarían a operar prontamente. Entonces me gustaría que se invitara a ellos. Yo lo voy a dejar a la Secretaría, a los gremios que están pidiendo poder ser invitados también en esta materia. Y lo... Ya, ¿pero se escuchó o no? Ya. Entonces hay que invitar a la ministra del Mideso y por cierto también a los gremios que están también visibilizando esta problemática. Nuestro rol es fiscalizar justamente materias también que son de gobierno y nos corresponde también ver esta implementación de estos sistemas. Y lo segundo tiene que ver con mi zona, presidente. Me gustaría que pudiéramos oficiar al Ministerio del Interior y cómo va a seguir los apoyos en materia de atentados que hemos tenido en Arauco. Me refiero a dos actos incendiarios, uno incendiario y otro robo con intimidación a un emprendedor, cierto, pequeño empresario de nuestra zona, que le han quemado su camión, ¿cierto? Y por cierto le han robado con su camioneta, o sea, ha tenido dos atentados en un mismo territorio, en una misma comuna, entre Cañete, Cono Sur de nuestra zona. Y claro, a veces se invisibiliza la problemática, el gobierno cree que avanzando en un estado de excepción esto basta, pero resulta que tenemos instrumentos inconclusos que venían del gobierno pasado, que eran apoyos a las víctimas del terrorismo, de los atentados que tenemos en la zona, y habían recursos. Y hoy día yo no sé qué está haciendo este gobierno y me gustaría que pudiéramos preguntar no solo a la delegación provincial, regional del Biobío, sino también al Ministerio del Interior y en manos de qué va a quedar esto, que se nos envíe un documento de los apoyos, no pido las personas, pero sí los recursos, qué personal está trabajando, de quién depende, porque hay personal, hay vehículos, hay presupuestos asignados a estos apoyos, supuestamente un programa de atención de víctimas, que no sabemos en qué consiste y cómo es la evaluación que se ha hecho, pero lo que quiero decir que estas personas con denuncias ante nuestras policías y por cierto a la delegación, al momento no han tenido ninguna ayuda del Estado. Y estoy hablando de un hecho que ocurrió el 2020 y uno el 2021, uno del 9 del 12 del 2020 y uno del 22 del 2 del 2021. Don Pedro Leoncio Reinao me autorizó a dar sus nombres y antecedentes para que también se haga cargo la Comisión de Gobierno junto a Gobierno Interior en estas materias. ¿Y quién va a hacerse cargo? Porque hoy día es fácil deslindar desde Gobierno Interior a Seguridad, al nuevo Ministerio de Seguridad, y creo que estamos con un problema grave ahí, que finalmente nadie se está haciendo cargo de los reales temas que tenemos, con presupuesto incluido. Oficio a todas esas entidades y, por cierto, también a Seguridad. Gracias. Ok, muchas gracias, diputada. Lo primero vamos a coordinar invitar a Mideso y a las organizaciones que usted manda a la Secretaría. Y lo segundo, tomo el acuerdo para oficiar a las entidades que mencionó la diputada. ¿Hay acuerdo? Sí, se toma el acuerdo. Ofrezco la palabra sobre varios. El diputado Cosme Mellado tiene la palabra y después la diputada Danitza Sartúi. Gracias, presidente. Presidente,
Hace unos días hubo una movilización en nuestra región de O'Higgins producto de la situación que afecta a las temporeras y temporeros. Esto viene sucediendo hasta bastante tiempo, donde hay muchos extranjeros, inmigrantes que están hoy día ocupando la fuerza laboral local, perjudicando el trabajo de los chilenos. Y eso también hace, ¿no es cierto?, de que no solamente tenga un problema la familia chilena con respecto a no contar con trabajo, sino que también la irregularidad en que esta gente está siendo contratada por empresarios agrícolas. Esto es lamentable lo que está ocurriendo en nuestra región de O'Higgins. Creemos que esto va a ser una escalada que va a ir aumentando y creemos que es necesario también, por su intermedio, presidente, a la comisión invitar al ministro del Trabajo para que vea qué tipo de fiscalización hay en estas faenas agrícolas, porque de verdad esto está llevando a que mucha gente hoy día esté sin trabajo y que lamentablemente estén pagándole muy poco más encima a esos extranjeros que están hoy día hacinados en galpones en nuestra región. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cosme Mellado. Lamentablemente no es tema de la Comisión de Gobierno Interior. Así me lo acaba de ratificar el secretario acá, don Juan Carlos. Le doy la palabra para que... El tema de los inmigrantes están hoy día y tiene que ver con esta comisión. Por eso yo creo que esto también, de alguna forma, tiene relación. Estamos hablando de extranjeros que están hoy día en forma irregular en nuestro país y que están hoy día perjudicando el tema local, pero también afecta, sin duda, de que esta gente está hoy día instalada en verdaderos guetos y se requiere la fiscalización y que el Estado se haga presente en esto, presidente, más allá que sea esta comisión. La palabra al secretario para que... Si bien, diputado, presidente, el tema incide en la migración, da la impresión de que por lo que solicita don Cosme Mellado, más bien apunta a la fiscalización, digamos, que realiza el Ministerio del Trabajo sobre la condición, más que nada, laboral de estas personas que están trabajando en áreas rurales. ¿Sobre el punto? Gracias, presidente. Quizás pudiéramos pedir la informática que venga a subir un poquitito el micrófono porque no se le escucha desde allá hacia acá. Tenemos que ser inclusivos para todos. Presidente, mire, yo entiendo lo que plantea el diputado y si me lo permite explicar un poquito lo que se está dando y que aquí lo hemos visualizado y que tiene que ver con que hoy día colisiona nuestra legislación. Por un lado, nosotros tenemos que no se puede generar contratos de trabajo a personas que están en situación irregular en nuestro país. Pero por otro lado también las empresas sí tienen una necesidad y las personas también incluso le están haciendo contratos de trabajo. Por eso también señala que falta una fiscalización en lo laboral, pero esto tiene que trabajarse desde migraciones. Y por eso es tan importante que el director de migraciones venga a esta comisión o remita los antecedentes como lo estime el diputado Mellado, pero aquí tenemos una situación súper compleja y una realidad también de vulnerabilidad, que esto se ha venido reflejando mucho más cuando tenemos en la zona de él, ¿cierto?, el tema agrícola, ya donde hay abuso, donde... entonces yo creo que sí tiene que ver con migración, no es solo lo laboral, sino que principalmente decanta de una migración no ordenada, ni regular, ni segura, ni menos fiscalizada en ciertas áreas como lo laboral. Eso es, presidente, para ayudar un poquito porque logro entender perfectamente al diputado Mellado y creo que sí tiene que ver con esta Comisión de Gobierno Interior. Muchas gracias, diputada Joana Pérez. Diputado Cosme, sobre el punto, tiene la palabra. Sí, presidente, también en la misma línea la diputada Pérez, Joana Pérez. Creo que sería necesario tal vez a través de esta comisión oficial entonces al ministro del Trabajo y también a Extranjería, a la Dirección Nacional de Extranjería, para que en conjunto se hagan presente aquí en esta comisión. Creo que tiene relación interministerial el tema, pero tiene que ver también con una situación que aqueja a cientos de familias locales, temporeras y temporeras que hoy día están muy afectados por el tema de no contar con trabajo y que ven, ¿no es cierto?, cómo esa mano de obra local está siendo, yo diría, lamentablemente abusiva incluso con estos extranjeros. Entonces es un tema
bastante complejo, presidente, y creo que es bueno también que esta comisión se haga parte. Gracias. Diputado Come Mellado, mire, vamos a oficiar al director de Migraciones cuál ha sido la coordinación con el Ministerio del Trabajo para la fiscalización de estos casos, sobre todo en las regiones que se debe ver más este tema de agricultura, me imagino que está ligado. Entonces, vamos a oficiar al director la coordinación y también podemos oficiar al ministro del Trabajo para que, o sea, oficiar primero, oficiemos, porque en realidad no, claro, oficiemos los dos y veamos la respuesta, ¿sí? Sobre el punto, o ¿sí? Diputado Mesa tiene la palabra. Presidente, yo a veces, primero muchas gracias por la palabra, a veces tengo el don de ver el futuro. No nos van a responder los oficios, porque nunca nos responden los oficios. O tarde, mal y nunca nos responden los oficios. Entonces, no les demos 3 meses de ventaja al gobierno y venga a explicar esta cuestión la próxima sesión que tengamos lo antes posible. Pero yo no estoy de acuerdo con los oficios, yo creo que hay que extender la invitación al ministro que se haga presente a la comisión. Claro. O sea, sí, lo que pasa es que tenemos un proyecto, tenemos cargada, yo creo que sería para la siguiente sesión la visita del ministro. Voy a coordinar, o la subsiguiente en realidad, porque la próxima va a venir la Contralora General de la República. Sí, diputado Mesa tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Primero, estamos, o sea, lo que yo estoy pidiendo es que se vote la solicitud que estoy haciendo. En segundo lugar, no nos vamos quedando con poco tiempo porque estamos, aquí yo veo en la tabla, vamos a analizar presupuesto, gobierno regional y proyección. Eso se hace en la subcomisión mixta de presupuesto y después se hace en la sala cuando votamos presupuesto. Esta no es una comisión de presupuesto. Entonces, si alguien buenamente y con interés quiere ver presupuestos regionales, que se tome el tiempo y vaya al Senado a la comisión mixta de presupuesto, porque tenemos el derecho de estar en esa comisión y pedir la palabra. Entonces, ordenemos la tabla para que veamos los temas que son urgentes, presidente, de tal manera que se dé la respuesta que la ciudadanía está pidiendo. Diputado Mesa, le digo que esto fue un acuerdo a solicitud de la diputada Joana Pérez, en el cual votamos, no sé si estaba presente en realidad usted, pero fue un acuerdo y tenemos que verlo y está en la tabla. Así que tomo el acuerdo para invitar a los ministros del Trabajo y la Dirección de Migraciones. Sí, se toma el acuerdo. Doy la palabra a la diputada Danisa Astudillo y después a la diputada Mick sobre varios. Gracias, presidente. No, yo solo quería complementar lo que solicitó el diputado Matías Ramírez, porque también me pude reunir con la presidenta del gremio de la Oficina de Migraciones de mi región, y hay algo que también quiero pedir en el oficio que se va a enviar, y tiene que ver con que la región de Tarapacá viene sabido que fue la puerta de entrada a la mayor parte de los migrantes que ingresaron a nuestro país de manera irregular. Y lamentablemente la oficina regional de Tarapacá tiene una dotación muy escasa e insuficiente para toda la cantidad de notificaciones y casos que tiene que revisar. Entonces, en ese oficio me gustaría que también pudiéramos consultar sobre cómo está distribuido el personal a nivel país y ver si es que efectivamente en relación a la cantidad de trabajo que tienen los funcionarios de la Oficina Regional de Tarapacá es una dotación acorde. Ojalá también, y preocupada por lo que decía el diputado Mesa, si es que no va a haber respuesta en los oficios, que también pudieran venir a explicarnos ese tema acá, porque nosotros aceleramos el proceso de expulsiones a través de hacer modificaciones a la ley de migraciones. Yo fui, de hecho, autora de varias de las indicaciones de ese proyecto. Y me gustaría saber, o sea, y justamente esto es lo que seguramente también aumentó la cantidad de trabajo que tienen las funcionarias y los funcionarios de la oficina. Entonces es algo que nos interesa de sobremanera porque
considerando que además van a haber varios recortes en distintas áreas del presupuesto y no sabemos cómo se viene la mano en cada una de las áreas, me preocupa que se pueda reforzar y no debilitar esa institución en la región de Tarapacá. Muchas gracias, diputada Danitza Astudillo. Vamos a tomar eso, tomamos el acuerdo de enviarlo también junto al oficio que pidió el diputado Matías Ramírez. Se toma el acuerdo. Diputada Mix, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quería ver la posibilidad de que pudieran arreglar en la cuenta número 6, que quiero tener el oficio, no lo puedo abrir, que también responde respecto del acceso a los servicios de salud de los migrantes, a FONASA particularmente, y no se puede abrir. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, diputada. El oficio número 25746, dirigido a la ministra de Salud por el director nacional de FONASA en respuesta a la solicitud de esta comisión en orden de informar sobre los recursos invertidos anualmente por esta cartera en los migrantes, desglosada según el país de procedencia. Eso está en los correos también, secretario. Se enviaron también a los correos, pero no se puede ver en la cuenta, ya no la puede descargar. Eso para que lo vea informática, por favor. O que lo manden, claro, al grupo del WhatsApp. Gracias, diputada. ¿No hay más palabras sobre la cuenta? Sobre varios. ¿O sí, diputada Joana Pérez? ¿No? Ah, perfecto. Entonces pasamos a la orden del día. Lo primero es un proyecto de fácil despacho, que es un proyecto de ley de origen en moción que concede la nacionalidad por gracia a la profesora, filósofa y esgrimista italiana Sofía Lombardi, boletín 16.767-06. Respecto de esta moción, han sido invitadas su autora y el decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el señor Olos Peix. No sé si está bien pronunciado, pero está de forma telemática. ¿Nos escucha, don Olof? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Presidente. Que dice relación con su vida académica. En mi condición de decano, conozco a la profesora Lombardi desde aproximadamente el año 2019-2020. Ella cursó sus estudios doctorales en nuestra universidad y realizó sus estudios de pregrado en Italia, su país de origen, especializándose fundamentalmente en filología, que es una disciplina del área de las humanidades que estudia las culturas a través fundamentalmente de los textos escritos. Ella se especializa en el mundo antiguo, griego y latino. Es profesora de nuestra planta ordinaria. La profesora Lombardi es una destacada especialista en el área de la filología clásica y de la filosofía antigua. Ha sido profesora invitada recientemente, por ejemplo, en la Universidad de Harvard y también en otros centros importantes del mundo que se dedican efectivamente al estudio del mundo antiguo. Quisiera dar cuenta de ciertos aspectos que me parece relevante tener en consideración en este contexto. La profesora Lombardi, desde que llegó, ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria académica en la Universidad Católica, lo que refleja una continuidad y un compromiso con la universidad y también con la labor educativa que la universidad cumple en el país. Sus estudios doctorales fueron posibles gracias a una beca estatal chilena CONICYT, de aquel entonces, hoy ANIT, lo que significa que nuestro país invirtió en su formación doctoral y que ella decidió quedarse para retribuir la confianza con su trabajo académico, pudiendo, considerando su prestigio, haberse radicado en otro lugar. En general, el aporte de la profesora Lombardi en términos académicos proviene, como decía, del conocimiento de las lenguas clásicas
Y este permite fortalecer una área que está poco desarrollada en nuestra universidad y en nuestro país, que es el estudio de los textos filosóficos antiguos en sus lenguas originales, el griego y el latín, abriendo a los estudiantes un amplio mundo que tiene que ver con toda la complejidad de la cultura antigua. Y el conocer estas lenguas, el griego y el latín, abre una posibilidad de un acercamiento más riguroso y profundo de los autores clásicos que, como ustedes saben, son parte fundante de la cultura occidental. Con esto, además, la profesora Lombardi permite que un número importante de estudiantes, varios de ellos con gratuidad, en nuestra universidad y en nuestra carrera de la licenciatura en filosofía, puedan acceder a un conocimiento especializado en esta área y a poder desarrollarse y desarrollar sus intereses, pudiendo de esta manera, cuando así lo deciden, llegar a hacerse incluso especialistas en estas importantes dimensiones. Varios de nuestros estudiantes son personas que luego deciden dedicarse a la enseñanza de la filosofía en colegios de nuestro país, y el poder contar con estos conocimientos tiene un efecto multiplicador muy importante que contribuye al enriquecimiento de la formación de los estudiantes de los colegios de nuestro país. Con esta muy breve presentación de aquellos aspectos que me parece relevante tener en consideración, presidente, yo concluyo esta presentación y en caso de que haya alguna consulta estoy muy dispuesto a responderla. Muchas gracias, señor Olof. Ofrezco la palabra a diputados o diputadas. Si tienen alguna duda, diputado Becker. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. A través suyo, presidente, preguntarle a don Olof o preguntarle a la Secretaría si es que hay alguna carta de parte de la señora Sofía Lombardi solicitando la nacionalidad por gracia o la nacionalidad chilena. Y por otro lado, preguntarle a don Olof si es que la señora Sofía Lombardi vive actualmente en Chile o no. Y eso creo por ahora, presidente, porque les recuerdo que alguna vez estábamos, a lo cual yo voté en contra, fue que una petición de ciudadanía que no lo había hecho, ni lo había pedido la persona, ni siquiera había estado en Chile un par de veces, digamos, no me parece otorgar la ciudadanía en esos casos. Pero me gustaría poder escuchar esas dos preguntas, presidente. Muchas gracias, diputado Becker. Le doy la palabra al señor Olof Speik. Mire, desconozco si la profesora Lombardi le hizo llegar formalmente una carta en la que solicitara la nacionalidad por gracia, de manera que no puedo responder yo a esa consulta. Respecto de la segunda consulta, le puedo confirmar efectivamente al diputado que la profesora Lombardi vive permanentemente en nuestro país. Ella está contratada por la Universidad Católica en jornada completa, de manera que permanentemente se encuentra aquí en nuestras dependencias y por lo mismo en nuestro país. Gracias, señor Olof Speik. No sé si tienen más preguntas. Sí, diputado Becker, tiene la palabra. Sí. ¿Tiene interés la señora Sofía Lombardi de obtener la nacionalidad? ¿Tiene algún interés la señora Sofía Lombardi de obtener la nacionalidad chilena? Bueno, yo diría por las conversaciones que he tenido con ella, diputado, que su interés es real y es bastante evidente. Ella ha venido a conversar conmigo para que yo efectivamente pudiera solicitar esta audiencia y dar cuenta de su trayectoria. Hemos conversado largamente sobre el punto y puedo dar fe de su interés en poder obtener la nacionalidad por gracia. Muchas gracias, señor Olof. Page, no sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, pasemos a la votación. ¿No? Sí, en votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas presentes? ¿Votaron todos? Se cierra la votación.
Presidente, el resultado de la votación es 8 votos a favor, 9 votos en contra y 1 abstención. Aprobado. Esto pasa a la sala. Sí. Perdón, secretario. Particular por la misma votación. Es particular por la misma votación, sí, se toma. Y, sí, diputado informante. Según la lista. El último fue el diputado, fue en salida. Ya. Por lo tanto, correspondería, si siguiéramos el orden alfabético, el diputado Cosme Mellado. Pero puede ser, pero sí, ya. Diputado Cosme Mellado, entonces. Cosme Mellado. ¿Mellado? Ya. Cosme Mellado es el diputado informante. Entonces, ahora sí, pasamos a la orden del día. Vamos. Oiga, muchas gracias, perdón, señor Olospey, el decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias. Y pasó a sala, así que se aprobó con 8 votos a favor y 1 abstención. Así que, Presidente, y muchas gracias también a los miembros de la comisión. no, gracias a usted por estar acá y, bueno, para que le cuente a la señora Sofía Lombardi que va en camino su nacionalidad. Así lo haré, presidente. Muchas gracias. Gracias. Sí, diputado Becker, tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Podríamos establecer que en las futuras peticiones de ciudadanía pudiéramos tener, como lo hemos hecho en otra ocasión, a la persona interesada, a que ella o él nos venga a contar su trayectoria y su interés por tener la nacionalidad? Porque en este caso don Olof ha hecho el trámite y entiendo y por supuesto que voy a creer absolutamente en lo que él nos plantea, de las conversaciones que ha tenido con la señora Sofía, pero sería bueno, presidente, yo lo propongo a la comisión, de que los interesados pueden estar aquí y decirnos, mire, yo quiero tener la nacionalidad por esto, llevo 30 años viviendo en Chile y este es mi currículum, que sin duda la señora Sofía lo tiene, pero por lo menos conocer a quién va a integrarse a nuestro quehacer, presidente. Gracias. Gracias, diputado Becker. Tomamos su petición. ¿Mm? No hay problema. Sí, lo tomamos, sí. Aprobado. Entonces vamos a pasar a la orden del día. El primer punto de la tabla es analizar los presupuestos de los gobiernos regionales y su proyección para el año 2026. Para este punto se excusó la invitada. DIPRES, la señora Javiera Martínez, se excusó, pero tenemos invitado a... Pero no es por este punto. Ya. Entonces, diputada Joana Pérez, nuevamente se excusó DIPRES, la señora Javiera Martínez. Así que no tenemos invitado en este punto. Así que, no sé si quiere, sí, le doy la palabra. Diputada Joana Pérez tiene la palabra. ¿Está el diputado Mesa? Sí está. No, lo que yo señalaba era que para nosotros, quienes defendemos la descentralización siempre, no cuando le toca a un gobierno de turno, no. Creemos siempre quienes hemos vivido y nacido en región y nos ha costado sacar adelante, es sumamente importante estas materias. La región del Biobío se ha movilizado en torno a casi la totalidad de sus alcaldes, 26 alcaldes presencialmente estuvieron hace pocos días en la capital, exigiendo de manera transversal un trato distinto en lo que dice el presupuesto de la región. Y tenemos problemas vinculados también a materias de esta comisión en el presupuesto 2026. Y por eso era tan importante que la subsecretaria de Desarrollo Regional pudiera estar acá, y por cierto la DIPRES. Yo voy a todas las comisiones, voy al Senado, a las subcomisiones que correspondan y he estado, créanme, en materia migratoria estuve allá, en materia de gobierno interior estuve también y no tengo problema en ir,
pero creo que esta es la comisión especializada en materia de descentralización y las autoridades tienen que venir acá. Yo no sé si usted, presidente, me está diciendo que no vienen. En la cuenta se dijo que venían algunas personas, están dispuestas a escuchar. La comisión quiere escucharlo, insistimos con los ministros respectivos para que den la cara, porque no puede ser que nos estén pidiendo, por otro lado, conversaciones, diálogos, acuerdos. Yo soy una bancada que dialoga con este gobierno, pero me parece una falta de respeto, y lo digo como demócrata, que le hemos dado votos en materia de pensiones, le hemos dado votos en materia del CAE, hemos dado votos pensando en la gente, y ni siquiera es capaz de venir a una convocatoria que hace una diputada demócrata. Me parece una falta de respeto tremenda de este gobierno, y se lo digo también y se lo voy a decir a sus ministros respectivos, de Hacienda, de Economía, que cuando fue en Economía dimos los votos para muchas materias que este gobierno y al país le interesaban, como tramitología, cuando sus propios parlamentarios no les dieron los votos en la propia comisión. Entonces quiero que se transmita de la misma manera, y no sé si usted está proponiendo escuchar a los funcionarios que vienen o exigir que lleguen estos ministros a esta comisión. Me gustaría conocer su propuesta. Yo opto por la segunda, pero respeto si la mayoría quiere escuchar a los funcionarios. No tengo nada con ellos. Yo soy funcionaria pública, los respeto, pero creo que también esta comisión merece respeto. Gracias. Gracias, diputada Pérez. Mire, mi propuesta es que estén los ministros. O sea, yo creo que hay una falta de respeto. Yo entiendo que los funcionarios quieren manifestarse, pero si no tenemos a los ministros no vamos a tener ninguna respuesta. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Ya? Ahora, si ustedes gustan y si tomamos el acuerdo en esta comisión que escuchar a los funcionarios, yo no tengo ningún problema. Pero mi propuesta es escuchar a que vengan la DIPRES y el ministro. Ahora, yo sé que hay gente de la Subdere, pero en realidad la Subdere viene por el tercer punto de la tabla, no viene por este punto. Claro, no tiene sentido, ¿se fija? Así que yo propongo, sí, tiene la palabra, diputada. Y acordamos una nota de molestia con la Subdere. Y le pido que por favor nos situemos y que sean invitados ministros y directores. En este caso, DIPRES, subsecretaria, si quiere, de la Hacienda, o en el caso, ministro del Interior o Subdere. No hay más espacio, y si el gobierno no quiere cumplir por cuarta vez, que lo diga, pero que no nos venga a pedir nada más. ¿Ya? Eso, gracias. A la titular o a quien designara sus representaciones, se fue el acuerdo. Pero esto es para el tercer punto de la tabla. Sí. Entonces, vamos a pasar al tercer punto de la tabla, tomando el acuerdo que dice la diputada de insistir con la invitación. Y eso yo pido el acuerdo de la comisión. Sí, es que sí. Ahí lo tomamos, lo ponemos, sí. Vamos a pasar al tercer punto de la tabla, que es continuar con la discusión general de los proyectos de ley de origen en moción y que cumplen su primer trámite constitucional y reglamentario, que modifica la ley 10.336 para ampliar las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República y modifica la ley 10.336 para ampliar las facultades disciplinarias de la Contraloría General de la República. Los boletines refundidos 17.621 y 17.666-06. Sobre este punto, señor secretario. Sí. Perdón. Me salté de un punto. Me salté el punto. Está la subsecretaria, está los Subdere, el representante de la Subdere, que lo hago pasar, por favor, para ver que se refiere al estado de licitación de la zona de rezago, especialmente en la provincia del Biobío, incluyendo los territorios que han postulado y los beneficios que reciben, y por otra parte explica el polinomio que se utiliza para la distribución de los recursos de los gobiernos regionales en sus distintos programas. Perdón, ese es el punto 2 de la tabla. Después continuamos con el tercero, perdón. Así que le doy la bienvenida. Para este punto está la jefa de la División de Desarrollo Regional, doña Geraldine Espinosa, y junto al asesor jurídico de gabinete, don Pablo Piñones. Muy buenas tardes, muchas gracias, disculpen el lapsus. Tienen la palabra.
¿Ahí se escucha? Sí, sí. Bueno, saludarlas por su intermedio, presidente, a las diputadas y diputados de la comisión. Tenemos una presentación, sí, ahí está la presentación. Y voy a... voy a partir del último punto, respecto de cuál es el polinomio de distribución que nosotros estamos viendo actualmente en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Como ustedes saben, está la Ley 19.175 y también tenemos el Decreto 132 que aprueba el procedimiento que finalmente nos da y nos indica cómo se distribuye el fondo. Y el FNDR, que es el Programa de Inversiones Públicas, que tiene como finalidad el desarrollo regional, la compensación territorial, entre otros. Y como bien también ustedes saben, la distribución es del 90%, que se distribuye entre las regiones, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad social y también las características territoriales de cada región. Y también está el 5% que se distribuye como estímulo a la eficiencia y el 5% como que se distribuye para situaciones de emergencia. Comentarles que los coeficientes de distribución del 90% del FNDR se actualizan cada 2 años, por supuesto considerando los datos disponibles que tengamos al momento de cálculo para dicha distribución. Siguiente. Hay algunos cambios propuestos en la distribución del 5% de eficiencia del FNDR para comentarles y puedan tener un poco cómo funciona y es la situación de la distribución actual. El presupuesto hasta el año 2025, el 5% se asigna y se distribuye a lo largo del año. La distribución se realiza a partir de 3 aspectos y solo uno depende de la gestión como directo de la gestión del GORE, y el 5% de eficiencia se aloja en el presupuesto de Subdere. El cálculo de la distribución del 5% de eficiencia está reglamentado por el decreto que les mencioné al inicio, y la fórmula se basa en 3 grandes aspectos. Estos aspectos son salud, educación y también lo que está ligado a la inversión regional. ¿Y cuáles son los cambios propuestos? Los cambios son que el 5% pase directamente a ser distribuido con el 90% del FNDR en la ley de presupuesto. DIPRES define la metodología de distribución. No sabemos bien cuál va a ser la metodología final para esta distribución, pero es probable que se aplique la metodología de distribución que ya está en el 90%. Y el cálculo de distribución del FNDR se regula en el decreto 132 del año 2007. ¿Por qué se quiere hacer esto? Porque esto hace que entre al presupuesto inicial del GORE, así no tienen que esperar, que generalmente pasa en marzo, entonces pasan varios meses, por lo tanto es complejo para los gobiernos regionales después ejecutar, y así va a ser mucho más fácil para ellos. Siguiente, por favor. Bueno, les comentaba, el objetivo del cambio: tenemos una mejor planificación presupuestaria, un uso oportuno de los recursos, permite una gestión presupuestaria acorde con las prioridades de inversión de los gobiernos regionales y, por supuesto, va a mejorar los niveles de certeza de cuáles son los recursos que tiene efectivamente disponible cada uno de los gobiernos regionales. Siguiente, por favor. También comentarles respecto del fondo que maneja la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que originalmente era un fondo que antes nosotros le llamábamos provisiones, que yo creo que todos conocen, que tenía que ver con saneamiento sanitario, con electrificación. Esto pasó a llamarse Fondo de Apoyo a la Contingencia Regional y es un fondo que ahora está definido por tipologías. Siguiente, por favor. Contarles que desde el año 2022 la ley de presupuesto incorpora dentro de su ley este fondo de apoyo a la contingencia regional. Como yo les decía, cambia desde estas tipologías y provisiones que teníamos previamente. Este fondo se ha consolidado como un mecanismo de financiamiento estable para los gobiernos regionales, sobre todo para espacios donde no concurren los otros sectores a dar financiamiento a los gobiernos regionales. La distribución de este fondo está regulada por la resolución afecta número 1 del 2025 de la Subdere. Es un fondo único destinado a gastos asociados a contingencias regionales según la ley de presupuesto. Y la glosa presupuestaria establece que la ejecución del fondo debe regirse por las guías operativas, por supuesto, que nosotros hemos dictado para que esto tenga un paso a paso de cómo se distribuye este presupuesto. Se requiere contar también con reglas, por supuesto, claras para la administración de este fondo, y por eso es lo que se aprueba la guía operativa, como les comentaba recién. Siguiente, por favor.
Acá están un poco las líneas que se financian. Hay unas líneas tradicionales de financiamiento, como les comentaba, pero también se han incorporado otros que han sido de solicitud de los gobiernos regionales de temas emergentes que han nacido, que tienen que ver con la implementación de nuevas competencias. Como ustedes saben, también la implementación de la Ley 21074, que todavía está en proceso, también cambio climático, hay un enfoque de cuidados, recuperación de espacios públicos, articulación público-privada, desarrollo también de zonas insulares y articulación entre los GORES y los sectores. Siguiente, por favor. Y ahora para abordar la otra parte de la consulta que se realizaba, voy a dar obviamente un poco de contexto respecto de cómo funcionan los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo, antiguamente llamados planes de zonas de rezago, son planes que tienen un foco, una priorización a la hora de levantarse, por supuesto, priorización de problemas y brechas, se definen objetivos estratégicos, indicadores de resultados y metas, y asociado a todo esto se define una cartera de inversión. La propuesta de los territorios como una zona de desarrollo a partir de, por supuesto, se realiza a partir del informe de comunas susceptibles que emite la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Este informe se emite con una nomenclatura, tanto de una brecha social, así también si la comuna es rural o mixta, y también una condición de aislamiento. A partir de este informe, los gobiernos regionales pueden decir, esta es la zona de desarrollo que yo quiero postular, y pueden partir la elaboración de su plan. La elaboración del plan de desarrollo por parte del gobierno regional tiene que, por supuesto, tener un acuerdo con el CORE. Se presenta el plan a la subdere para poder partir con la evaluación inicial. Eso quiere decir que tenemos, primero sale el informe de comuna susceptible, luego de eso lo que va a pasar es que ellos van a levantar su plan, van a levantar una cartera de inversiones y con todo esto se va al CORE. Y el CORE tiene que aprobar este plan que se está presentando y luego de eso va a una evaluación inicial de subdere. Cuando la subdere da el ok técnico a esta evaluación inicial, es que nosotros enviamos para que se apruebe la estructura financiera y también el marco presupuestario del plan a la Dirección de Presupuesto. Y por último, con una resolución exenta, se declara el territorio como un territorio de zona de rezago y también se puede comenzar con la implementación del plan. Siguiente punto. Comentarles que acá tenemos la resolución de las 263 del 2025, que está el manual que establece cuáles son los pasos para poder levantar un plan de zonas en desarrollo, y también tenemos la guía de zonas en desarrollo, todo en el marco del decreto 90 del año 2023. Esta es una política pública que ha tenido continuidad a través de las distintas administraciones, viene ya trabajándose de distintas maneras y se ha intentado perfeccionar, acorde también a lo que nos van señalando los gobiernos regionales de cuáles han sido los principales escollos que han tenido con la implementación de los planes en cada año y con su ejecución. Así también hemos querido ir mejorando el instrumento y también mejorando nuestros instrumentos internos de manuales y de apoyo a los gobiernos regionales. Siguiente, por favor. Hay un seguimiento y reportabilidad del plan, la responsabilidad, por supuesto, del plan y, por supuesto, también desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional tiene que ver con la descentralización. Por lo tanto, este plan está a cargo del gobierno regional, son ellos quienes lideran el proceso. Nosotros lo que hacemos es el acompañamiento técnico y metodológico. Hay una temporalidad para poder hacer seguimiento, tanto como al cierre que se debe realizar, cuando nos tienen que mandar informes, etcétera. Y hay instrumentos también para realizar este seguimiento, una planilla, y estamos tratando también de migrar todo lo más posible a una plataforma para que la información sea lo más fiable y también podamos tener trazabilidad de ella. Siguiente, por favor. El financiamiento. El financiamiento de los planes se hace a través de la asignación 070. Nosotros tenemos un monto que para el año 2025 contempló un total de 7.870 millones, que este monto está destinado para que se pueda distribuir dentro de todos los planes de zonas de rezago. Por supuesto que no ha sido fácil la distribución porque cada vez se suman más planes de zonas de rezago a los gobiernos regionales, también por la posibilidad que les da el decreto. Y el monto más o menos ha sido similar año tras año. Y también tenemos un monto que quizás puede ser un monto no tan alto, pero que les permite financiar la operación del plan. Eso quiere decir que les permite la gestión, desde contratar recursos humanos hasta también contratar equipos para poder hacer seguimiento a las obras, etc. También hemos querido concurrir a apoyar eso y tienen este monto destinado.
En la distribución de estos recursos se consideran criterios como la reportabilidad, la ejecución financiera de años anteriores. O sea, la idea es que para poder distribuir los recursos todos los años, que los años anteriores hayan ejecutado, por supuesto, el presupuesto, que hayan cumplido con su reportabilidad financiera anual. Eso es lo que estamos exigiendo desde la subsecretaría. Y la distribución de recursos se está realizando durante el primer trimestre de cada año. Estamos tratando de que sea lo más cercano al inicio del año, por la misma razón que les contaba lo de FNDR, lo que necesitamos es que pueda tener la holgura suficiente el gobierno regional para poder ejecutar sus recursos. Siguiente, por favor. Y en particular, como les decía, les comenté un poco del contexto de cómo funcionan estos planes de zona de rezago para todas las regiones, y sobre en particular la pregunta vinculada al gobierno regional de Biobío, comentarles que el plan de la provincia de Arauco es un plan que tenía una vigencia que finalizó el 2025. Este plan tuvo una evaluación final donde el territorio no egresó en la evaluación que se realizó. Comentarles también que el avance que tuvo este plan de desarrollo a julio del 2024 registró una ejecución financiera de 125.000 millones aproximadamente, que equivalían a un 32% del avance financiero, y tenía aproximadamente 193 iniciativas. El estado actual, como les comentaba al inicio, la evaluación final del plan de desarrollo determinó que el territorio no egresaba como condición de zona en desarrollo y por lo tanto el territorio podía ser priorizado nuevamente por el gobierno regional de Biobío. Eso quiere decir que actualmente la región de Biobío no cuenta con planes vigentes. Comentarles que en reuniones que hemos sostenido con el GORE, como yo les decía, que lidera el plan, que lidera la ejecución de la cartera de inversiones, es el gobierno regional de Biobío. Nosotros solo hacemos el acompañamiento, pero en este proceso de hacer el acompañamiento nos comentaban que tienen pensado poder levantar 2 planes. Hay también comentarles que ahí está esta ventana de oportunidad de trabajo conjunto y de gobernanza con los alcaldes, con las diputadas y con los diputados, para poder también definir territorio, porque siempre en esto, de repente los otros actores llegan tarde, porque llegan cuando ya el plan está definido, llegan cuando ya se levantaron las brechas. Entonces comentarles que ahora están en proceso recién de inicial, quieren trabajar con una consultora para comenzar el trabajo de levantar 2 nuevos planes. Así que es como el mejor periodo para poder trabajar en directo con el gobierno regional en este proceso y poder también aunar a todos los actores que son parte de este proceso. Eso quiere decir a los alcaldes, a las diputadas, a los diputados y también a la ciudadanía. Siguiente, por favor. Comentarles que hubo en el 2022, nos enviaron un plan de la provincia de Biobío, esas son las comunas. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue responder el oficio en ese primer semestre y no tuvimos después respuesta del gobierno regional. Entonces no sabemos si este plan es porque finalmente el gobierno regional decidió no continuar con este proceso, o si lo van a volver a presentar ahora en este proceso de trabajo que yo les comento que está teniendo la región de Biobío para levantar nuevos planes, porque los gobiernos regionales pueden levantar hasta 2 planes de desarrollo. Siguiente, por favor. El nuevo plan de desarrollo del 2025, por supuesto, necesita un pronunciamiento formal. Como les comentaba, hasta el momento no nos han informado de manera formal de los planes, de estos 2 nuevos planes, sino que solo nos han comentado de este trabajo que iniciaron con la consultoría. La distribución de recursos durante el año 2025 a la región de Biobío se distribuyeron 63 millones por concepto de gastos operacionales, sobre todo para poder cerrar el plan que tenían y el que viene. Y la priorización de un nuevo territorio para ejecutar los recursos operacionales durante el año 2025. El gobierno regional de Biobío, les decía, se está ahora haciendo un nuevo proceso de trabajo para levantar 2 nuevos planes. Sin embargo, es probable que no puedan pedir recursos asociados mientras no tengan el proceso ya levantado. Siguiente. Y bueno, y eso es lo último que creo que responde en general. Diputada Joana Pérez tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludo también a los invitados. Agradezco la información. Tengo, para ser breve, para ver el proyecto que sigue también ser breve. Usted justo habló de un nuevo fondo, que es el de el tipo FAR, pero de contingencia, ya que es bien amplio, fondo de contingencia regional. Me gustaría saber cuánto es el monto, si tienen la diferenciación de lo que ya las regiones han podido apalancar de eso, porque equivale a la provisión antigua que teníamos.
y para nosotros era importante las provisiones, ya sea por asentamientos precarios, tema sanitario, rural, en fin, yo creo que igual es bueno porque para conocimiento de los diputados nosotros nos encontramos muchas veces en terreno y es bueno que se sepa de dónde se pueden sacar recursos hoy día o en temas de infraestructura o edificios públicos, en fin. Hay hartas nuevas aristas que se conocen que las vamos a ver en el presupuesto también. Yo tengo una duda específica con respecto, porque es bien ambiguo, cuando hay cambio de gobernador nadie dice la verdad, ¿ya? Porque en el fondo todos se tiran la pelota y finalmente dicen, no, si ya estamos licitando, no, si finalmente yo quiero saber si Biobío licitó y puede entrar con financiamiento 2026 como zona de desarrollo. Porque creo que nosotros en este cambio y el lamentable episodio de lo que fue el caso convenio afectó la descentralización, los gobiernos regionales, incluso se cuestionó la autoridad electa popularmente. Yo soy una defensora, lo decía al inicio, de la descentralización, pero esto me deja un sinsabor porque son las zonas las que pierden. Entonces, a mí se me había dicho que estaba licitado, entiendo que todavía no está licitado, la consultora que usted dice, hay 2 años de desfase desde que se mandó el oficio, vamos a entrar al 26, 2 años de ninguna respuesta entre administración saliente y entrante. Entonces, para nosotros no es menor que Alto Biobío, Antuco, zonas muy precarias en conectividad, en desarrollo, no tengan la posibilidad de tener un plan de oportunidades, un plan de desarrollo, perdón. ¿Por qué? Porque esto nos permite apalancar RS más rápido, ¿ya? Y no da lo mismo para nuestros alcaldes y autoridad y comunidad contar con estos recursos e inversión adicional. Entonces creo que es una irresponsabilidad tremenda de todas las autoridades a nivel de mi región, lo digo para que nos pongamos las pilas y que nos puedan ayudar. Yo he mandado oficio a lo menos 3 o 4 a la subdere, al gobierno regional y no se contesta. Entonces no le echo la culpa a ustedes, pero creo que hay indefiniciones que aquí cualquiera puede estar brazos caídos y son 2 años perdidos. Entonces me preocupa esto porque si hay recursos para personal, si se está pagando personal nacional y regionales, o sea que a lo menos seamos eficientes en el uso de esos recursos de presupuesto. Por eso cuando dice la gente tenemos que recortar, yo sabe que lo vengo diciendo hace muchos años, yo eliminaría la subdere. Porque si vamos a hablar de Subsecretaría de Desarrollo Regional, y lo digo con responsabilidad, no digo que sacando a los funcionarios, yo digo que esos funcionarios los necesitaríamos para el desarrollo de las regiones de verdad, en nuestra zona, ¿me entiende? Porque los alcaldes tienen que ir a hacer fila a la subdere para pedir proyectos. Tenemos una UCR súper desvestida en la región, y lo vengo diciendo hace 20 años, probablemente ustedes ni entraban, ¿ya? Pero que si creemos en la descentralización hay que tender a descentralizar y disminuir la subdere, no engordarla más, porque eso no es descentralización, eso es traspasarlo a las regiones para poder hacer, o los recursos. Esa es mi visión que yo tengo, creo que es un organismo que además no podemos contar con la subsecretaria, no tenemos la voluntad de ella, no tenemos leyes en descentralización tampoco, porque, y con esto termino, presidente, solo está el proyecto en Hacienda durmiendo, que es el de regiones más fuertes, que ya están cada día más disminuidas y más empobrecidas, entonces no tenemos regiones más fuertes, eso es un eslogan más. Lo digo molestia, con rabia, con enojo también por la desidia de no utilizar de manera adecuada los recursos públicos. Gracias, presidente. Gracias, diputada Joana Pérez. Le doy la palabra a la jefa subrogante de la División de Desarrollo Regional, doña Geraldine Espinosa. Ah, sí. Ah, ya. Tiene la palabra señorita Geraldine Espinosa. Gracias. En lo referente a las consultas que nos hace, por su intermedio, presidente, responder a la diputada que el monto del Fondo de Apoyo a la Contingencia es de aproximadamente 19.000 millones de pesos. Nosotros tenemos el detalle de los proyectos, les podemos mandar la información para que tengan la información exacta respecto de qué se gasta, sobre todo si hay proyectos que se han postulado de la región de Biobío. Esos proyectos, para poder postularlos, se hace por intermedio de la solicitud del gobierno regional. En términos generales, la mayoría de las veces parten así esos proyectos y tienen algunos requisitos, por supuesto, como yo les decía, en la guía operativa para ver qué se financia y cómo se financia. Así que eso se los podemos hacer llegar. En lo referente al financiamiento de las zonas en desarrollo en el 2026, claro, efectivamente nosotros no hemos recibido ningún plan. Por lo tanto, mientras no tengamos un plan para evaluación inicial, o en realidad no esté la resolución exenta que aprueba el plan de desarrollo, la región no puede postular a financiamiento 2026.
y el financiamiento generalmente se distribuye el primer semestre. Entonces, si usted me pregunta por los tiempos, es poco probable que alcanzaran, porque está en proceso eso de actualmente de licitación para poder definir el territorio, es la metodología que está trabajando el gobierno regional. Por lo menos esa es la información con la que nosotros contamos hasta el momento. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputada, tiene... todavía no tiene la palabra diputada, perdón. Sobre el punto, lo que pasa es que tiene la palabra la diputada Carolina Tello. Sobre el punto, diputada Pérez tiene la palabra. Era solo porque el gobernador está diciendo que fueron transferidos 63 millones para un estudio. ¿Eso efectivamente? Porque tengo que estar comprando huevos, como se dice, estoy tratando de sacar la información y le agradezco que ustedes estén acá. Pero es para eso, es para fiscalizar, de lo contrario que tendría que hacer una comisión investigadora para analizar las zonas de desarrollo. Entonces, por eso quiero llegar a instancias previas, intermedias. Gracias, disculpe, diputada Mix. Diputada Tello. Ya, perfecto. Para responder sobre el punto, y de ahí tiene la palabra la diputada Carolina Tello. Por favor, tiene la palabra Geraldine. Sí. Sí, efectivamente, como les mostré, el DO de gastos operacionales solicitó 63 millones de pesos, que son para esta consultoría que va a levantar la posibilidad de poder presentar 2 planes de zonas de rezago, que es lo que están definiendo, que es lo que yo le decía que es como el momento justo para poder trabajar en conjunto con el gobierno regional. Muchas gracias. Diputada Carolina Tello tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar. Agradecer, por cierto, la presentación de Geraldine para la región de Coquimbo, a la cual represento también. Esta temática es muy importante, de hecho la expusimos hace algunas semanas y apoyamos que se pudiera trabajar sobre este tema acá en la comisión, toda vez que tenemos comunas como Montepatria, por ejemplo, en la región que efectivamente todavía requieren, y así me lo solicitaron también distintos vecinos, vecinas de la Unión Comunal, varios concejales, el mismo alcalde, porque es importante poder seguir contando, en definitiva, más allá, por cierto, de todo lo que aquí se ha presentado, que por cierto valoramos, y sumarme también a lo que significa que podamos llegar con esta información al territorio para poder aclararle también allí a los vecinos, a las vecinas que muchas veces tienen dudas. Entonces yo por eso agradezco la presentación, le quería pedir también si nos la puede dejar acá a disposición de la comisión, y así nosotros poder transmitir también al territorio las respuestas, en definitiva, que nos han ido haciendo, y claramente vamos a seguir enviando oficios si es que requiere también algún otro tipo de información. Pero quería agradecer, de hecho, la presentación, enviar un saludo también a la subsecretaria Francisca Perales, que está efectivamente en Biobío hoy día, me comentaba, dando cumplimiento a algunos compromisos presidenciales que hay también en esa región. Así que nada, pues, gracias, y quedo muy atenta a la información para poder transmitirla también a las personas de mi región. Muchas gracias. Tiene la palabra Gerald. Gracias. Por su intermedio, presidente, comentarle a la diputada que efectivamente el gobierno regional de Coquimbo tenía, uno de los planes, que el que incluía Montepatria, Ponitaqui con Barbalá y Canela, que es un plan que está finalizado. Se hizo también la evaluación final, y el otro plan que incluía las comunas de Andacoyo, La Higuera, Río Hurtado y Vicuña, que es un plan que actualmente está vigente, que vence el 2031, y que su evaluación intermedia debiese iniciar el 2027. Todos los planes, también comentarles, tienen una evaluación inicial, una evaluación intermedia y una evaluación final. Ahí también es importante que ustedes lo sepan, porque la evaluación intermedia es un proceso que nos va a permitir en cada uno de los planes, si es que algún proyecto no está respondiendo a las brechas de la región, poder modificar la cartera de inversiones. Y eso previamente no se podía realizar. Entonces, nosotros, por supuesto, tenemos esa información que antes no se podía hacer, y ahora nos va a permitir poder hacer algunas modificaciones.
Y respecto en particular de la situación de Coquimbo, es algo que estamos analizando por una interpretación del decreto propiamente tal, respecto de la incorporación de nuevas comunas y la mantención de otras, pero estamos tratando de sacar eso lo antes posible. Muchas gracias, presidente. Gracias, Geraldine. Y con la palabra, si no hay más palabras. No. Entonces, dejamos liberada. Muchas gracias. Geraldine Espinosa, la jefa subrogante de la División de Desarrollo Regional, junto a su asesor jurídico de gabinete, Pablo Piñones. Muchas gracias. Muy amable. Y vamos a pasar al cuarto punto de la tabla, que es continuar con la discusión general del proyecto de ley de origen en mensaje en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de simple, que modifica la ley 20.500 sobre acciones y participación ciudadana en la gestión pública y otros cuerpos normativos que indica el boletín 17.797-06. Para esto, no, me salté de nuevo. Sí, me equivoqué. Pero se excusó el invitado por este proyecto, entonces pasamos al cuarto. El cuarto punto no está... Sí. Este es que corresponde a ver ahora. Ya, perdón. No, si yo estoy medio... Estamos como en otro modo. Vamos a pasar al punto 3, que es la discusión general del proyecto de ley de origen en moción y que cumple su primer trámite constitucional y reglamentario, que modifica la ley 10.336 para ampliar las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República y ley número 2, que es la número 10.336 para ampliar las facultades disciplinarias de la Contraloría General de la República. Los boletines refundidos 17.621-06 y 17.666-06. Respecto a este punto de la tabla ha sido invitado el abogado y académico señor Ramiro Mendoza Zúñiga y el que se excusó, y el académico señor Gabriel Bauxán, que sí está presente. Don Gabriel, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación y tiene la palabra don Gabriel. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera agradecer la gentileza de la invitación que me ha extendido la comisión para informar sobre los boletines ya mencionados y desafortunadamente no tuvimos conocimiento del mensaje que usted señaló en la cuenta, que por supuesto sería interesante analizar, puesto que se refiere a esta misma materia. Así que me referiré solamente a los boletines que usted mencionó anteriormente de origen de moción. Esta presentación tiene por objeto analizar brevemente la legalidad y conveniencia de las modificaciones propuestas y plantear asimismo otras modificaciones, plantearé solamente una, que eventualmente pudiera también hacerse presente para robustecer el control de la Contraloría General de la República. Y quisiera destacar, por supuesto, que es muy importante ir perfeccionando las atribuciones de Contraloría General de la República, materia que se ha enfatizado en numerosas ocasiones en tiempos recientes. Entonces, estos boletines, señor presidente, proponen modificaciones importantes en los siguientes aspectos, que son 4 esencialmente. En primer lugar, los tipos de informaciones que la Contraloría puede solicitar de autoridades, jefaturas y funcionarios en relación con su artículo 9, la prerrogativa de solicitar a los bancos comerciales ciertos movimientos, cartolas y otras operaciones, también en el artículo 9 de la 10.336, el énfasis en la función de velar por el respeto del principio de probidad administrativa, contenido en el artículo 21b, y finalmente, prerrogativas de la Contraloría referidas a los sumarios, que están... que vierten algunas modificaciones a los artículos 133, 133 bis y 134, y paso a anunciar la evaluación crítica de las propuestas en el orden que anteriormente señalé. En primer lugar, los tipos de informaciones que la Contraloría puede solicitar de autoridades, jefaturas y funcionarios en relación con el artículo 9. La actual prerrogativa, esto lo voy a ver, es el punto más fácil, la actual prerrogativa en orden a solicitar datos e informaciones se reemplazaría, según la propuesta, por la de solicitar las bases de datos e informaciones. Esta propuesta me parece bien encaminada, pero para favorecer las prerrogativas de control de la Contraloría, quizás sería preferible adoptar una redacción
más amplia, aunque pueda sonar algo tautológica, dejando subsistir junto con bases de datos también la expresión datos, de modo que no haya duda alguna que Contraloría, si así lo prefiere, pudiera pedir datos puntuales y no solo bases de datos completas. En suma, entonces, la redacción debiese añadir a lo ya existente las bases de datos y la redacción podría quedar así: el Contralor podrá solicitar de las distintas autoridades, jefaturas de servicios o funcionarios las bases de datos, los datos e informaciones que necesite, etcétera, etcétera, ¿ya? Y también en este punto se añade la fórmula en caso alguno del inciso cuarto, ¿ah? Esto parece enfatizar la obligación de enviar las informaciones o antecedentes requeridos a la Contraloría sin que la reserva o secreto pudiera impedir su envío, ¿ah? Entonces veo que ese es el propósito de esa disposición, de esa fórmula. En segundo lugar, paso entonces al segundo punto, la prerrogativa de solicitar a los bancos comerciales saldos, movimientos, cartolas y otras operaciones. Se añaden dos incisos respecto del artículo 9, el primero de los cuales se refiere al registro de todos los movimientos bancarios y financieros realizados, los cheques pagados o protestados, las cartolas y saldos de las cuentas bancarias de cualquier naturaleza, ¿ya? Y el otro inciso que se añade señala que se deberá reportar mensualmente por parte de los órganos de la Administración del Estado sujetos a la fiscalización de Contraloría, reportarle mensualmente los saldos de todas las cuentas bancarias institucionales de cualquier naturaleza, ¿ya? La redacción es más larga, pero me detengo en lo central, señor presidente, para conocimiento también de los diputados presentes. La propuesta es correcta en torno al ámbito propio que tienen que tener estas solicitudes, que es propiamente el de la administración del Estado. Es de toda lógica que el Estado, esta vez a través de la Contraloría, pueda tener un total acceso a la información bancaria del propio Estado, que son las entidades estatales sujetas a fiscalización. Nadie podría sorprenderse de que el Estado quiera revisar digamos, a través de las atribuciones de la propia Contraloría, el estado de todos estos movimientos de cuentas, saldos, en fin, todo. Pero estimamos que la propuesta es incorrecta en torno a una expresión contenida en el primer inciso planteado, que es la expresión entidades sujetas a fiscalización, porque tal prerrogativa podría sugerir que Contraloría podría exigirle a todos los particulares sometidos a fiscalización todas dichas operaciones en circunstancias de que el control de Contraloría sobre ciertos aspectos de particulares tiene un ámbito muy restringido, solamente determinado y exclusivamente referido a la finalidad específica y determinada en la inversión de ciertos fondos, según lo que dispone el artículo 25 de la 10.336. A mi juicio, entonces, la fórmula que se escoge, esta fórmula de entidades sujetas a fiscalización, parecería distorsionar el espíritu de las funciones de la Contraloría, contenidos, como bien se sabe, en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, y que también, por lo demás, podría llegar a afectar algunas garantías constitucionales, por ejemplo, el 19 número 4. Y nos parece que la manera más limpia de abordar esta dificultad sería de simplificar, digamos, la disposición, sustituyendo la fórmula del el primer inciso propuesto, que es la fórmula las entidades sujetas a su fiscalización, por la misma que se utiliza en el segundo inciso propuesto, los órganos de la Administración del Estado sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Así entonces, el primero de estos dos incisos propuestos quedaría así: podrá solicitar directamente a cualquiera de los bancos comerciales el registro de todos los movimientos bancarios y financieros realizados, los cheques pagados o protestados, las cartolas y saldos de las cuentas bancarias de cualquier naturaleza, que los órganos de la Administración del Estado sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República mantengan o hayan mantenido con cualquiera de estas instituciones. Tercer punto, que es el énfasis en la función de velar por el respeto del principio de probidad administrativa, y acá se realiza una añadidura al artículo 29b de la Ley 10.336. Se añade entonces esta disposición, una oración larga final, dice: con todo, a la Contraloría General de la República le corresponde velar por el pleno respeto del principio de probidad administrativa, el cual, conforme al artículo 52 de la Ley 18.575, exige siempre la preeminencia del interés general sobre el particular en los términos contemplados en el artículo 53 de la ley. Intuyo que el propósito de esta añadidura es que las atribuciones de la Contraloría en materia de probidad no se vean bloqueadas por una invocación acomodaticia de que, al ser ejercida, se trataría de un análisis de mérito o de conveniencia que el artículo 21b excluyera en dichos ámbitos. En ese sentido, y entendiendo el espíritu de la norma,
De todas maneras, la añadidura parece larga, ¿ah? Reiterativa respecto de los aspectos centrales del 52 y el 53, y por lo tanto habría que hacer una modificación quizás más breve. Y al mismo tiempo es importante no dejar dudas de que el control de la probidad administrativa que le corresponde a la Contraloría debe entenderse dentro del marco de las atribuciones que le confiere la ley. Es decir, acá no aparece una función nueva establecida a favor de la Contraloría, sino que, digamos, lo que se procura, entiendo yo, es impedir que se distorsione el espíritu de las funciones que ya la Contraloría tiene. Entonces, quizás la nueva redacción podría ser, con todo, a la Contraloría General de la República le corresponde velar por el pleno respeto del principio de probidad administrativa, de acuerdo con las atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes. Yo lo dejaría así, pero eso lo analizarán posteriormente en todos los trámites legislativos. Finalmente, el cuarto punto que quisiera abordar, y quizás el más extenso y más delicado, son las prerrogativas de Contraloría referidas a los sumarios, por las cuales entonces se introducen modificaciones a los artículos 133, 133 bis y 134 de la 10.336. En primer lugar, el artículo 133, en su texto vigente, habilita a la Contraloría General de la República para ordenar la instrucción de sumarios, suspender autoridades y funcionarios y poner a disposición de la justicia ordinaria a quienes correspondiere, ¿verdad? Y se añade un nuevo inciso que señala que en estos casos la renuncia del respectivo funcionario no extinguirá la responsabilidad administrativa. En este sentido, parece más o menos claro el propósito del inciso, que es evitar que la renuncia tenga por finalidad burlar una eventual responsabilidad disciplinaria. Ahora bien, la norma propuesta debería ser corregida, por cuanto en la administración la cesación en el cargo no se produce por la renuncia, sino que se produce por la aceptación de la renuncia por parte de la autoridad que nombró al renunciante. Esto en virtud de los artículos 140 y 141 del Estatuto Administrativo, Ley 18.834, y los artículos 144 y 145 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. Y por lo tanto, se propondría la siguiente redacción: desde que se disponga alguna de estas medidas, la aceptación de la renuncia del respectivo funcionario no extinguirá la responsabilidad administrativa. Esto, por supuesto, tiene que conversar con algunas normas ya existentes respecto de la responsabilidad administrativa en estos casos en que pudiera sustanciarse un sumario, en fin. Aquí hay algunas en la propia 10.336. Paso al artículo 133 bis, que en el texto vigente establece en el ámbito municipal, en primer lugar, en el ámbito municipal, la posibilidad de proponer a la autoridad administrativa correspondiente que haga efectiva la responsabilidad administrativa del funcionario aplicando las sanciones que procedan, ¿ya? Entonces, aquí la figura, por supuesto, actual es que la Contraloría General de la República no aplica la sanción, sino que sencillamente sustancia un determinado procedimiento y después entonces le propone a la autoridad que haga efectiva la responsabilidad aplicando las sanciones que procedan. Los dos boletines aquí traen textos distintos, hay dos soluciones diferentes, ¿ya? Pero ambos giran en torno a la idea de que la Contraloría no debiese proponer, sugerir la sanción a la administración activa, sino que debiese, por un lado, en una de los dos boletines, determinar las sanciones, ese es el boletín 17.666-06, o bien la fórmula es hacer efectiva la responsabilidad administrativa en el otro boletín, en el 17.621. No queda totalmente claro si en estas dos redacciones la Contraloría es la que determina la sanción obligando a la administración activa a que la aplique, o si es la Contraloría la que aplica la sanción directamente, ¿ah? Pareciera que la primera figura sea la del boletín 17.666 y la segunda la del boletín 17.621. De cualquier modo, ambas propuestas nos parecen contrarias a derecho. ¿Ello por qué? Porque la determinación y la aplicación de las sanciones disciplinarias es de resorte de la administración activa, no de la administración contralora. Eso es, digamos, un criterio general en el derecho público chileno. Es al superior jerárquico del funcionario quien le corresponde aplicar por su propio poder jerárquico y el poder disciplinario que le es propio al poder jerárquico la sanción respectiva. Por el contrario, con las dos propuestas de los boletines,
la Administración Contralora pasa a asumir funciones activas sobre los órganos públicos fiscalizados, es decir, no es Contralora, sino que ella adopta la decisión u ordena adoptar una determinada decisión, vulnerando entonces la distribución de poderes prevista por la Constitución y transgrediendo también principios organizativos fundamentales como son el de jerarquía y el de competencia. A nuestro juicio, la actual redacción del artículo 133 bis, en cuanto a la figura escogida, la actualmente existente, es especialmente invasiva en torno a poder concebir esta prerrogativa en relación con la de sustanciar sumarios, pero sin transgredir la distinción esencial entre administración contralora y administración activa. Es decir, es bien invasiva, pero no vulneraría esta distribución de poderes a la que me refería antes. Es decir, ya es bastante audaz la fórmula actualmente existente, ¿ya? Pero es conforme a derecho, es decir, en eso yo no tendría una crítica, pero ir más allá, que es lo que proponen los dos boletines, generaría un desequilibrio de poderes públicos que podría afectar gravemente a la institucionalidad del país. En términos prácticos, señor presidente, esto equivale a decir que la potestad disciplinaria, por así decirlo, suprema del país le corresponde al presidente, al Contralor General de la República, aplicando entonces las sanciones sobre todos estos sobre todo los funcionarios públicos. Eso es lo que está planteando entonces esta figura, ¿ah? Como les decía anteriormente, esto no recoge los criterios de distribución de poderes y organización competencial que existen en Chile y por lo tanto la geometría esencial de la figura actualmente existente a través de los dos incisos del artículo 133 bis no debe ni puede modificarse más allá, ¿ah? Lo que sí se puede hacer, y son aspectos que abordan los boletines en distintas maneras, es potenciar esta atribución sin alterar la distribución de los poderes a que me refería antes. ¿Cómo es esto? En primer lugar, ampliando su ámbito y en segundo lugar, robusteciendo las consecuencias de la inacción de la administración activa cuando la Contraloría propone hacerse efectiva una determinada responsabilidad disciplinaria. Entonces, la ampliación del ámbito está recogido en los boletines cuando se suprime la mención a que esto está solamente restringido a las municipalidades. Si suprimen las municipalidades, esta atribución entonces podría ejercerse no solo respecto del ámbito municipal, sino respecto de toda la administración activa, ¿ah? Y entonces ahí la Contraloría podría tener mayor incidencia en estos aspectos. En segundo lugar, por supuesto, respecto del robustecimiento de las consecuencias a la inacción de la administración activa, cuando hay una propuesta de la Contraloría para la potestad disciplinaria, ambos boletines abordan medidas distintas. El boletín 17.666 añade la posibilidad de que se aplique una sanción administrativa por Contraloría a la autoridad administrativa que incurrió en inacción. En principio, esa prerrogativa puede introducirse como un nuevo inciso, pero habría que mejorar la redacción, por ejemplo, estableciendo un plazo dentro del cual la autoridad contralora administrativa debiese aplicar la medida disciplinaria, en fin. Y el otro boletín, el 17.621, le confiere titularidad activa a la Contraloría para desencadenar una remoción de alcaldes o de gobernadores ante el Tribunal Electoral Regional o el Tribunal Calificador de Elecciones, articulándolo con las disposiciones de la 18.695 y la 19.175. ¿Ya? Este diseño efectivamente puede servir, pero hay que tener presente que, por supuesto, siempre se podría pulir un poco más la redacción, pero hay que tener presente que no se prevé ninguna medida análoga para todos los órganos administrativos que están fuera del espectro de las municipalidades y los gobiernos regionales comprometidos por estas normas respecto del Tribunal Electoral Regional o el Tribunal Calificador de Elecciones, ¿ya? Entonces, hay algunas otras consideraciones adicionales, pero me las voy a saltar y naturalmente podrán quedar a disposición de ustedes en la minuta respecto de este punto, ¿ya? Finalmente, respecto también de los sumarios, el artículo 134 establece actualmente las normas fundamentales referentes a los sumarios. La propuesta que se nos ha hecho llegar, en lo esencial, suprime la enunciación de las etapas fundamentales de los sumarios administrativos instruidos por la Contraloría y dispone, esencialmente, que el Contralor General establecerá las normas que regularán el procedimiento de los sumarios que le corresponda efectuar al organismo fiscalizador. A mi juicio, esta modificación no es ni conforme a derecho ni conveniente. El establecimiento de las normas fundamentales de procedimiento y sobre todo en materia disciplinaria es materia de ley.
Esto por el artículo 63, número 18 de la Constitución, que ustedes muy bien conocen, que establece que son materias de ley las que fijen las bases y los procedimientos que rigen los actos de la administración pública. Y por consiguiente, el hecho de que el Contralor General fije las normas de los procedimientos disciplinarios aplicables sobre todos los funcionarios públicos del país pareciera inconstitucional, pareciera transgredir la distribución de poderes establecida por la Constitución, pues es materia entregada al legislador. Adicionalmente, en relación con el inciso que se refiere a los expedientes electrónicos, nos parece innecesario porque las normas de la Ley 19.880 que abordan los medios electrónicos son aplicables en este ámbito, es decir, uno podría recurrir a la supletoriedad de la 19.880. En síntesis, si se quiere, puede actualizarse o se puede mejorar las disposiciones del artículo 134 referido a los procedimientos de los sumarios que sustancia la Contraloría General de la República, pero estableciendo las modificaciones en la propia Ley 10.336 y no remitiéndole esta potestad de establecer el procedimiento básico a las resoluciones del Contralor General, como se plantea en el boletín, lo que parecería ser antijurídico. Me atrevo en un minuto a plantear una propuesta adicional en torno a robustecer las atribuciones de la Contraloría. Quisiéramos someter a su consideración una sola idea adicional, que es la incorporación del ámbito municipal al régimen de toma de razón. Actualmente, el régimen de la toma de razón no rige sobre las municipalidades por expresa disposición del artículo 53 de la Ley de Municipalidades. Dice esta: las resoluciones que dicten las municipalidades estarán exentas del trámite de toma de razón, pero deberán registrarse en la Contraloría General de la República cuando afecten a funcionarios municipales. Esta exención de la toma de razón lleva muchos años de vigencia y a nuestro juicio no se justifica, sobre todo considerando que si lo que se pretende en nuestro país es precisamente descentralizar, ello en gran medida se va a realizar a través de la administración municipal y esta entonces debe estar sujeta a control. Es cierto que se requeriría dotar a Contraloría General de la República con un mayor número de funcionarios para desempeñar una toma de razón respecto de actos municipales, pero a mi juicio esto es necesario para reforzar el control de legalidad en el ámbito municipal. No se podrá controlar todo, es cierto, pero el Contralor General podría, a través de una resolución, establecer un régimen de actos que estuvieran exentos de la toma de razón. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Gabriel. Ofrezco la palabra a diputados para la pregunta. Diputado Berger tiene la palabra. Saludar al académico invitado que tenemos el día de hoy para analizar justamente estos boletines. Lo único, solicitarle, ¿no es cierto?, a nuestro invitado si nos puede hacer llegar a la Secretaría la presentación, porque hay temas bastante importantes y bastante interesantes, sobre todo en estos tópicos vinculados con los dictámenes que emite, ¿no es cierto?, la Contraloría General de la República, o los informes que emite ante los determinados servicios, municipios o otros servicios, donde sugiere, porque hasta ahí puede llegar la Contraloría. Entonces ahí tengo mis aprehensiones en torno, porque eso de sugerir, ¿no es cierto?, algunas aplicaciones de algunas medidas disciplinarias, eso queda, ¿no es cierto?, al final del día a criterio del jefe superior del servicio. Y ahí muchas veces esta cuestión se pierde en el Triángulo de las Bermudas. Entonces, por eso nos gustaría para nosotros analizar con más detención o detenimiento, ¿no es cierto?, el informe del señor académico, si nos puede hacer llegar la presentación. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Berger. Diputado Becker tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a don Gabriel Boxen que nos haya hecho esta ilustración con respecto al tema de la Contraloría versus las entidades públicas y versus las municipalidades. Claro, uno tiene como los deseos de que la Contraloría pueda meter las manos fuertes en cualquier parte, esa es la verdad, porque efectivamente en estos últimos años al menos ha sido así. Tenemos un país que se nos está escapando en cuanto a las asignaciones de recursos a ONGs inventadas, a los amigos de los que están dirigiendo hoy día el gobierno, a las seremías que entregan plata en forma desordenada, sin ningún tipo de rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Yo fui 12 años alcalde de Temuco, unos 200.000 millones más o menos anuales, pero yo me hice mi propio sistema de Contraloría interna.
en que yo les dije yo no quiero administrar con ningún tipo de sorpresa y yo me quiero ir de acá y que nadie ande la siga mía después. Y creo que lo logré, ya llevo 5 años fuera y logré que tener un municipio ordenado, con una muy buena fiscalización y se entendió el mensaje desde un principio. Pero a lo que voy, ¿cómo hacer que Contraloría pueda, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, hoy día la mayoría de las municipalidades de Chile, a propósito, me correspondió participar en la comisión investigadora del tema de las licencias médicas, son alrededor de 42.000 de nuestros queridos servidores públicos que haciendo uso de licencias fraudulentas salieron al extranjero o fueron a jugar a los casinos o a hacer otras cosas. Entonces hoy día la Contraloría dice, oiga, haga sumario a esto. Los alcaldes están haciendo sumario, pero están esperando que pase el tiempo. Están esperando y dilatando, no se están tomando las decisiones, los concejales no están haciendo también su pega interna de fiscalización, que es lo número 1 que deben hacer, y los alcaldes, como claro, en su mayoría las personas empiezan a tener una cercanía, o simplemente muchos de los que están cuestionados incluso son parte de las directivas, los directores de las municipalidades que son puestos a propósito del alcalde de turno, entonces tienen más que una relación laboral, son vínculos de tipo amistad o incluso familiar que no debiera ser. Entonces está muy difícil aplicar la ley, aplicar la normativa, y eso es lo que hoy día está ocurriendo. Entonces, mire, yo leí algo sobre el tema Singapur. Singapur era un país que estaba súper desordenado en algún momento. Claro, llegaron al extremo de que el que robaba le cortaba las manos y el que robaba por segunda vez le cortaba la cabeza, digamos. Eso no va a pasar en Chile y yo me alegro que no pase, pero sí lo que tiene que ocurrir es que si alguien mete las manos se vaya a la cárcel. Hoy día en la mañana discutíamos a propósito de la construcción de establecimientos carcelarios que espero que se pueda cumplir y se hagan necesariamente, porque el tema público está realmente, da un poquito de vergüenza, digamos. Cuando a uno le preguntan a qué se dedica ahora, don Miguel, yo les digo que estoy en actividades extraordinarias, digamos, nada más, porque quiero decir que soy miembro de la Cámara de Diputados cuando estamos en un 2, un 3% de aprobación de la ciudadanía. Entonces, yo creo francamente que hay que buscar, y aquí ojalá nos puedan ayudar los académicos y el equipo del propio Congreso, que podamos establecer un sistema que sin llegar hasta invadir el ámbito privado de las personas, podamos tener un buen sistema de control. Lo mencionaba usted al principio, la exposición dice relación con que la Contraloría debiera tener las facultades para poder meterse en las cuentas corrientes de las entidades públicas, así lo entendí. Yo creo que eso debiera estar. Yo no entiendo por qué no está. En que Contraloría dijera, a ver, señores Sense, muéstreme todo lo que ha pagado, muéstreme lo que tiene por pagar, muéstreme lo comprometido, muéstreme los ingresos, cuánto se les transfirió, a quién le transfirió las plata, eso debiera estar. Y yo estoy disponible y me imagino que el resto de mis colegas lo estarán para poder hacer algo con rapidez. Ahora, claro, la autonomía de los municipios tiene su aspecto que yo creo que es importante que se sostenga, pero tiene que haber un ente superior y no puede ser como decían que, cuando a mí no me gustaba para nada eso, que me dijeran que los alcaldes éramos los dioses. Alcalde es un dios, porque a Dios nadie lo toca. Entonces no podemos ser dioses, porque si llega un dios que es descriteriado y ladrón, se van a robar los municipios y no llegan los recursos donde tienen que llegar. Entonces hoy día estamos con muchas municipalidades con problemas bueno, estoy cayendo a detalles, parezco alcalde. No están los medicamentos en los consultorios, no se están atendiendo a los postrados como corresponde, los vehículos se están deteriorando y no lo están cambiando ni lo están haciendo mantenimiento, entonces no llegan a las áreas rurales de los respectivos municipios donde corresponda. Entonces hay un tema que tiene que haber algo sobre los alcaldes, en que le diga al alcalde cuando llega y le dice, señor, si usted hace alguna cosa que esté mal, aquí va a haber otra persona que va a caer acá y le va a decir a usted se va. Porque hoy día el Tricel, que quien le corresponde tomar algunas medidas, realmente ha sido extremadamente benevolente con algunos alcaldes, es decir, con todo cariño. Tenemos un alcalde que en estado de interpelancia, conduciendo un vehículo de la municipalidad, quedó cruzado en la mitad de la ruta 5 y no le pasó nada. Entonces,
Eso no puede ocurrir. Eso es lo que yo veo. ¿Y cómo hacer para que sin que se termine con la autonomía? Por ahí se mencionó también el hecho de que la Contraloría pueda tomar razón de los dictámenes de los alcaldes. Yo creo que tiene que inventarse algún sistema que al menos por alguna o en forma selectiva podamos hacer que Contraloría pueda fiscalizar y meter los ojos en algunas partes. No me voy a extender, presidente, porque tenía preparado un discurso, pero dura hora y media. Gracias, presidente. Gracias, diputado Becker. Tiene la palabra la diputada Claudia Méndez. Ahí sí. Gracias, presidente. Yo quiero pedirle al secretario, pido reglamento en realidad, presidente, porque aquí se dicen muchas cosas al aire. El diputado Becker, a través suyo, presidente, dijo al inicio de su intervención que los amigos del gobierno que obtenían beneficio, a mí me parece que dice cosas al aire sin ninguna responsabilidad y quedan en su discurso del video fácil, y finalmente creo que para llegar y hacer esa imputación al menos hay que tener algún respaldo. Es como que yo me pusiera a hablar acá de los viajes de los cruceros que se hacían en el periodo que usted fue alcalde. Me parece que hay hartas cosas que podríamos entrar a discutir. Entonces, yo le pido más respeto con el gobierno. Si tiene antecedentes de irregularidades, preséntela, que es lo que corresponde, pero no decir cosas aquí al voleo. Eso, muchas gracias. O sea, claramente, bueno, esto aquí la idea es centrarnos en el proyecto. Sabemos que corrupción hay por todos lados y sobre todo lo que decía usted, mencionaba el tema de las municipalidades. Yo creo que la mayoría de las municipalidades tienen juicio de cuenta o problemas con este ámbito, y es por eso que sería importante que en este proyecto la toma de razón a las municipalidades, como lo mencionaba usted, don Gabriel, sí. O sea, sería una buena idea, sabiendo que tenemos poco personal en Contraloría y tenemos pocos recursos, sabiendo también que estamos en la discusión del presupuesto. Yo creo que ahí también los diputados y diputadas deberíamos ayudar para entregar más presupuesto a Contraloría. Yo le entrego la palabra, quedan 7 minutos, los últimos 5 minutos para ir cerrando esta sesión, don Gabriel, y contestando las preguntas o lo que hemos conversado acá. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera agradecer las observaciones que se han formulado en torno a esta materia que sin duda es tan apasionante en nuestros días como abridora de distintas alternativas para poder abordar esta materia. Lo primero que yo quisiera enfatizar, que más allá, por supuesto, de los reparos que yo ya he formulado respecto de los boletines comentados, es que yo soy un gran admirador de la labor de la Contraloría General de la República. Pienso que ningún administrativista en Chile podría no serlo en general, ¿verdad? Es mucho lo que se hace y es una institución fundamental. Yo he tenido oportunidad de referirme en algunos artículos, capítulos de libros, a la labor de la Contraloría desde un punto de vista, incluso desde un punto de vista comparándola con instituciones semejantes, uno podría decir, a nuestra Contraloría en el extranjero, aun cuando lleven la misma palabra Contraloría General de la República, y la verdad es que no existe nada como la Contraloría General de la República de Chile. O sea, es un organismo casi diseñado a medida para nuestro sistema político, y la verdad es que es un elemento central para el equilibrio político-jurídico de Chile, ¿verdad? En un país con un énfasis muy importante en el presidencialismo, como bien lo sabemos. La figura presidencial es muy importante, la administración es muy importante, se requiere al mismo tiempo un órgano como Contraloría para poner el contrapeso respectivo, ¿ya? Entonces, los deslindes que yo he efectuado hoy día se refieren precisamente a aquellos límites que no se pueden transgredir, pero dentro de los límites de la Contraloría como integrante o como elemento fundamental de la administración contralora, pienso que uno tiene que hacer todo lo posible para robustecer, sabiendo además los problemas que estamos teniendo, que son numerosos en nuestros días, ¿ya? Y esto en distintos niveles. Ciertamente el ámbito municipal es una preocupación, pero nosotros podríamos meternos en cualquier ámbito de la administración del Estado y llegaríamos a la misma conclusión. Es decir, yo creo que aquí hay que abordarlo. Entonces, en nuestro presidencialismo, que es fuerte, requiere una Contraloría fuerte, pero respetando la diferencia de funciones. Y a esto es lo que yo me refiero cuando señalo
que no conviene que la administración contralora asuma funciones que le corresponden a la administración activa, que es precisamente el establecimiento de sanciones disciplinarias. Ni Dios lo quiera, el día de mañana nosotros podríamos tener contralores en el futuro que fueran irresponsables o que fueran especialmente audaces en el ejercicio de una función como esta, ¿ah? Si es que llegara, Dios no lo quiera, a aprobarse una función, digamos, en que la Contraloría aplicara una especie como de prerrogativa disciplinaria para toda la administración. Finalmente, y ustedes me comprenderán, en términos prácticos, todos los funcionarios de la Administración del Estado dependerían del Contralor General de la República, ¿ah? Y sería bien fácil que algún Contralor que en el futuro pudiera tener, digamos, un exceso de entusiasmo, por ponerlo en términos bastante elegantes, pudiera entonces sustituir a la administración activa y, entre comillas, por decirlo de alguna manera, amenazar a través de esta prerrogativa el equilibrio de poderes y al mismo tiempo al presidente de la República, a los alcaldes como integrantes de la administración activa. Por eso yo quisiera, sí, rebusco a lo esencial. Entonces, ¿el remedio podría ser peor que la enfermedad? Por el mismo punto, en el mundo las contralorías, hay contralorías que sí sancionan. O sea, ¿no nos estaremos quedando atrás ahí, quizás? Perdón. Nuestra Contraloría también puede aplicar algunas sanciones, ¿ah? Por ejemplo, en materia de ¿cómo se llama?, de resguardo de la probidad, hay algunas sanciones que pueden ser establecidas. Lo que pasa es que aquí se está entregando una prerrogativa general disciplinaria respecto de cualquier cosa, digamos, ¿verdad? Entonces, una cosa es una función puntualmente determinada en torno a un ámbito específico de competencia y otra cosa es lo que se está generando acá, que la verdad es que es una figura bien distinta, presidente, ¿verdad? Y en este sentido el remedio podría ser peor que la enfermedad, ¿verdad? Entonces, sustituir, hacer que la administración contralora se transforme en administración activa, asumiendo prerrogativas propias de la administración activa, no parecería conveniente. Lo que sí, hay que favorecer que la administración contralora pueda ejercer de la manera más eficaz y más efectiva posible las funciones que se le encomiendan. En este sentido, que la proposición de sanciones que viene aquí, por supuesto, pueda ampliarse a ámbitos más allá de lo meramente municipal, que es lo que establece el artículo que recién he comentado, y también hacer un énfasis en las sanciones. Aquí sí se podría efectuar sanciones puntuales para aquellas autoridades, jefaturas, que no apliquen sanciones, que no muevan los procedimientos disciplinarios que la Contraloría General de la República le ha pedido que empiecen a sustanciar. Y en ese sentido, lo que señalaba usted, diputado, respecto de dilaciones en la tramitación de los procedimientos disciplinarios de manera acomodaticia, eso efectivamente puede darse y hay que impedirlo a toda costa, y yo creo que la manera de abordarlo sería a través del establecimiento de sanciones que fueran aplicadas, no sé si a través de la propia administración, la Contraloría, los tribunales de justicia, se puede haber distintas figuras, pero sí tiene que haber algún tipo de consecuencia drástica en casos en que esto fuera, digamos, un incumplimiento grave en estas importantes funciones. Muchas gracias, don Gabriel Boxan, ¿así? ¿Está bien dicho? Sí. Oiga, muy buenas tardes y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias, muchas gracias.